remanso, eh, pueden estar levantando la mano en el momento que tengan alguna inquietud. Muchas gracias, María del Pilar. Muy buenos días para todos. Hoy tengo el gusto no solo de acompañarlos en este espacio, pues que María del Pilar muy bien ha introducido, sino que adicionalmente me encuentro presencialmente en las instalaciones de Remanso, que como ustedes saben, pues son fruto del esfuerzo gremial que durante 25, más de 25 años ha realizado la corporación y que desde hace unos 2 años se vienen realizando estos espacios de miércoles de café con Remanso con actividades periódicas de capacitación, de sensibilización en temas de interés para el sector, tanto regulatorios como temas de duelo, temas en general de avance de la profesión funeraria. Y el día de hoy pues nos convoca un tema de bastante importancia, que es la gestión integral del cadáver. Es un tema que está inspirado, por supuesto, en el proyecto de resolución que ha publicado el Ministerio de Salud y Protección Social. Hago énfasis en este aspecto de que es un proyecto, es decir, no estamos todavía frente a una norma, pero pues digamos que este proyecto es un proyecto de norma bastante avanzado al punto que en diciembre del año pasado se encontraba ya en consulta pública, parte de lo cual nos motivará a hacer algunos comentarios el día de hoy y pues voy a proceder a compartirles la presentación que he preparado para el día de hoy. Quisiera primero hacer varias aclaraciones con respecto a la presentación, algunas de tipo metodológico y otras un poco más de profundidad sobre la temática. Sobre las aclaraciones de tipo metodológico, en primer lugar, es que este es un primer acercamiento al proyecto de resolución, porque el proyecto consta de 43 páginas, por cierto, bastante extensas. El proyecto son unos 40 y más artículos, adicionalmente 11 anexos que complementan de forma integral el articulado, de forma que es una norma bastante extensa y por lo tanto pues no aspiramos a que el día de hoy podamos abarcarla en su totalidad, digamos, con un nivel profundo de análisis sobre los aspectos que nos interesan como empresas de servicios funerarios. Por lo tanto, hoy será la primera de varias jornadas. Digamos que el desarrollo de la temática nos irá diciendo cuántas. Por el momento habíamos proyectado dos, las iremos citando y las iremos realizando, pero si vemos que el tiempo se nos está agotando, digamos que no entrar en la premura de que no hemos alcanzado a agotar la temática, porque pues ya tendremos un segundo o quizás hasta un tercer espacio. La idea es, y ahí voy hacia mi segunda aclaración de tipo metodológico, traerles a ustedes, y acá pues me tomo y parafraseo las palabras de nuestro Nobel de Literatura García Márquez, que dice, no vengo a decir un discurso. Parafraseando esas palabras, quiero comentarles que la idea no es hacer una exposición magistral sobre la resolución o sobre el proyecto de resolución que entre otras ustedes mismos pues pueden leer e interpretar, sino que la idea es ahondar sobre aspectos que quizás no salgan tan claros de la lectura de la resolución y también traer otros temas de interés que permitan dar una lucidez más amplia sobre las temáticas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los considerandos o cuáles son los fundamentos que tiene en cuenta el Ministerio de Salud y que por supuesto tuvo en cuenta el equipo de expertos a cual convocó el Ministerio de Salud, entre los cuales fui partícipe, pero por supuesto no fui el único, acá hay incluso otras personas como la doctora Isabel Cristina, no sé si la ingeniera Ingrid está conectada, la ingeniera Joana, eh, y otras personas que han acompañado este proceso, que por lo tanto son motivaciones que no se encuentran necesariamente en la resolución, pero que es interesante conocerlas para entender no solamente de dónde vienen las normas y cuál es el sustento de las mismas, sino en sí, bien para conocer algunos aspectos de la profesión funeraria que quizás son desconocidos para algunos o que si no son desconocidos no está de más recordarlos, como decían los romanos, repetitio iuvant, repetición ayuda, en el sentido de que olvidamos fácilmente los conceptos, entonces la idea es volver sobre ellos reiterativamente. Entonces, el proyecto de resolución de manejo y gestión integral del cadáver parte de unos fundamentos que vienen desde nuestra propia carta y en esto vienen, digamos, la otra aclaración desde el punto de vista de fundamentación, y es que hay una lógica normativa y estructural de las normas eh, que nos muestra desde dónde se fundamentan toda la gestión integral del cadáver. El artículo 19 de la Constitución Política establece el derecho fundamental de la libertad religiosa y de cultos,
concretamente la ley estatutaria 133 de 1994, y ahí hago un pequeño énfasis en que es una ley estatutaria en la medida en que este tipo de leyes son unas leyes que se expiden con un procedimiento específico, mucho más exigente que el de las leyes ordinarias, en virtud de que son leyes que reglamentan los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la libertad religiosa, de cultos y de creencias. Entonces, esta ley desarrolla en su artículo sexto concretamente una de las expresiones de la libertad religiosa y de cultos, que es aquella expresión que se, digamos, encuentra en los actos o ritos fúnebres con ocasión de la despedida de un ser querido que ha fallecido, y que estos actos o ritos pues hacen parte de esa expresión de la libertad de cultos y de religión, y en esa misma medida son protegidos, dado que cualquier vulneración o impedimento para el desarrollo de los mismos constituiría una vulneración del derecho fundamental ya citado del artículo 19 de la Constitución. Entonces, pues podemos ver que, perdón un segundo, podemos ver que el artículo sexto nos dice que la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, y el literal se nos dice de esta norma, recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias, con sujeción a los deseos que hubiera expresado el difunto en vida o en su defecto expresar en su familia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una norma que impregna tanto la resolución como otras normas, como por ejemplo el proyecto de ley de hidrólisis alcalina que se está trabajando en el Congreso de la República, que tienen en cuenta esta normativa no solo porque, pues, digamos, genera un fundamento filosófico y jurídico, sino porque nos trae unas reglas muy claras sobre cuáles son las líneas a seguir cuando una persona fallece. Y eso nos da, por así decirlo, una jerarquía sobre cuál es el seguimiento que se debe tener. En primer lugar, se debe cumplir con la voluntad manifestada en vida por la persona fallecida, si es que manifestó en vida como quería que se realizasen sus ritos funerarios, y en ausencia de esa voluntad, entonces se tiene en cuenta la voluntad de sus familiares, deudos o dolientes. En ausencia de estos, pues de hecho ya veremos más adelante, la resolución se ocupa de aquellas personas que en teoría no cuentan con un deudo o doliente, como entendido como aquella persona que por sentimiento o por vínculos sanguíneos o de afinidad tenía una relación con el difunto. Teníamos en nuestro ordenamiento jurídico, o tenemos pues hasta que el proyecto ya sea una norma vigente, un vacío que implicaba que aquellas personas que no tenían esos vínculos pues simplemente fueran, digamos, unas personas así como los apátridas, que son quienes no tienen patria. En este caso son unas personas sin alguien que se interese por el destino final de esas personas en cuanto a los ritos fúnebres. Digamos que el proyecto de resolución toma en cuenta esa preocupación, que es una preocupación no solo desde el punto de vista de la dignidad de la persona, en el sentido de que toda persona tenga a alguien que se interese por sus ritos fúnebres, bien sea por el vínculo sanguíneo, afectivo o legal, como lo veremos más adelante, como es el caso de los municipios, sino que adicionalmente eso tiene unas consecuencias de orden económico o pecuniario, en el sentido de que quien se interese por los ritos fúnebres de la persona fallecida no solamente es por esos vínculos, sino que además requiere hacer unas erogaciones para contratar con una empresa profesional, en este caso una empresa de servicios funerarios que disponga de los servicios funerarios que desde el punto de vista de la salubridad y de los ritos dan un final al cuerpo de esa persona. Adicionalmente, esta norma del artículo 6, literal C de la ley 133 de la ley estatutaria, y acá quiero hacer, perdón, un paréntesis de una aclaración que se me olvidó comentar, y es que María del Pilar, por favor, y Mariana, para que me comenten cuando tengamos a alguien con alguna inquietud, participación o contribución. La idea es que precisamente no sea un discurso, sino que hagamos un espacio de construcción común entre los que estamos acá presentes. Si hay algo con lo que ustedes no estén de acuerdo, o si quieren agregar algo a lo que se ha expresado, o si simplemente tienen una inquietud con respecto a lo que vamos viendo en el desarrollo de esta charla, pues con todo el gusto atenderemos esas inquietudes o aportes para que podamos hacer un espacio de construcción común y pues no se vuelva simplemente un monólogo de presentación. Entonces estaremos totalmente atentos a las inquietudes, bien sea que pidan la palabra o que nos hablen en el chat. ¿Alguien tiene está pidiendo la palabra o tiene el micrófono abierto?
Entonces, estas normas de la libertad de cultos y de religión han sido desarrolladas por una línea jurisprudencial. Recordemos que la jurisprudencia son el grupo de sentencias que emiten los órganos judiciales, que es el poder o la rama judicial del poder público. En este caso, la Corte Constitucional, que es la que se encarga de estudiar y analizar aquellos casos en los que se pueda haber vulnerado algún derecho fundamental, como lo es, ya mencionábamos, el derecho a la libertad de cultos y de religión. Y desde el año de 1994, la Corte Constitucional ha venido emitiendo unas sentencias bastante importantes. La primera de estas sentencias es la sentencia de tutela T-162 de 1994, que está citada en el mismo proyecto de resolución. También por eso la traigo acá a este contexto. Esta sentencia nos da unos aportes muy importantes en lo que tiene que ver con la dignidad humana atada directamente a los ritos fúnebres y nos dice: la disposición de cadáveres es un asunto regido por normas que protegen, en primer término, la moral individual y comunitaria, que exige uno, actitud de respeto y recogimiento frente a los muertos, y en segundo lugar, la salubridad pública. Esta es una cita muy interesante porque vean ustedes que no solo la Corte nos dice que estos dos aspectos están recogidos en la disposición de los cadáveres, sino que incluso le da un valor primordial al respeto y recogimiento frente a los muertos y pone en un segundo plano, no por ello decir que entonces no tenga importancia, pero digamos que destaca desde el punto de vista jerárquico que primero, desde el punto de vista de la disposición de cadáveres, lo más importante es el respeto y recogimiento frente a la persona fallecida, es decir, la expresión del principio de dignidad humana frente a los muertos. Y en segundo lugar, siempre sometido, por supuesto, a la dignidad humana de la persona, están los temas de interés de salubridad pública. Digamos que esta es una simbiosis que difícilmente se separa en los servicios funerarios y que veremos constantemente, y es que hay un diálogo permanente entre lo que es dignidad humana del fallecido, lo que conocemos en un contexto más elaborado por la psicología del duelo como dignidad póstuma, concepto que además pues tomamos prestado para el derecho. Entonces existe el concepto de dignidad póstuma de las personas y eso va directamente atado a que los rituales funerarios que expresan esa dignidad póstuma también sirven, por supuesto, dado que los rituales funerarios abarcan la tanatopraxia y la disposición final que finalmente lleva al cuerpo a una descomposición completa que hace que éste ya no representa ningún riesgo para las personas vivas que quedan en el entorno. Se cumple adicionalmente entonces con el aspecto de la salubridad pública, pero siempre, por supuesto, teniendo como clave de lectura el principio de dignidad humana y concretamente el principio de dignidad póstuma. A este respecto es interesante hablar también de que la gran mayoría de los derechos de las personas fenecen o terminan una vez la persona fallece. Esto aplica en general con respecto a los derechos de contenido económico, pero no únicamente a los derechos de contenido económico, que tienen una expectativa de prolongación igual a la duración de vida de la persona. Sin embargo, el concepto de dignidad humana es un concepto muy interesante porque trasciende a la vida de la persona, a la vida biológica de la persona, y una vez la persona fallece, no termina el principio de dignidad y entonces empezamos a hablar de la dignidad póstuma o los relatos que se construyeron en relación a la historia de vida de esa persona y los relatos que están construidos en la historia de esa persona en relación con los demás, es decir, con sus deudos o dolientes, de manera que tiene una doble protección, no solo desde su dignidad propia, sino desde la dignidad que representa para los seres queridos que aún se encuentran vivos. Esta sentencia también nos habla de un hecho fundamental para nosotros y es que tenemos la creencia de entender todo el mundo material y todo el mundo visible o el concepto de propiedad, es decir, que todo lo que nuestros ojos perciben puede ser objeto de apropiación por el hombre. De hecho, en reglas generales, así lo expresaban los romanos, que todo era apropiable por el hombre y que aquello que no fuese apropiado de todos modos tenía la facultad de ser apropiable en algún momento una vez alguien lo reclamara. Sin embargo, en el derecho moderno nos encontramos con algunos aspectos y uno de ellos es el cadáver, que en la sentencia, en la misma sentencia ya citada en la T-162 de 1994, la Corte Constitucional, abordando la naturaleza jurídica del cuerpo de la persona fallecida,
en un caso en el que una viuda estaba reclamando la posibilidad de exhumar a su esposo fallecido y de trasladarlo a otro lugar donde quería darle un rito posterior. Había una disputa familiar, digamos que no viene al caso hablar sobre los pormenores de la disputa familiar, pero el hecho es que una de las partes implicadas estaba alegando derecho de dominio o de propiedad sobre los restos de su padre. Por lo tanto, digamos que toda su defensa jurídica para sostener que era él quien tenía derecho a decidir sobre el destino final de esos restos se basaba en el hecho de que era, por así decirlo, un heredero material de esa corporalidad de su padre. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo con mucho acierto que los derechos sobre el cadáver no se fundan en el concepto de dominio o propiedad, es decir, que el cadáver no es un objeto o un bien apropiable por el ser humano. Existe en sí una serie de derechos a tomar decisiones sobre el mismo, que hay ciertos criterios para definirlo en ocasiones de conflicto, digamos que el llamado del derecho, y más que del derecho, yo pienso que los profesionales funerarios tienen bastante experticia en esto, y es el hecho de no buscar fórmulas cerradas hacia quién es el que tiene el derecho a decidir sobre los servicios funerarios de una persona, sino que finalmente la idea es llegar a un consenso entre todas las personas que estén involucradas y tengan un interés con el fallecido, buscando que esos intereses se puedan todos colmar sin que haya, digamos, un conflicto inamovible o irresoluble. Pero hay casos, por supuesto, en los que se llega a esos conflictos irresolubles y entonces es el derecho el que tiene que entrar a mediar. Entonces, en esta sentencia tuvo la Constitucional que entrar a mediar, estableció este principio elemental de que sobre los cadáveres no se puede fundar el concepto de dominio o propiedad, e hizo remisión a otras normas que por analogía para el caso particular permitieron resolver el caso concreto. En el caso concreto se resolvió utilizando dos criterios principales que de todos modos me parece muy interesante compartir porque puede ser útil para la resolución de conflictos en el marco de esos conflictos familiares que se puedan gestionar. El primer concepto al que aludió la Corte Constitucional fue el de quién había sufragado los gastos de entierro, de sepelio o en general de los servicios funerarios de la persona fallecida. No en el entendido que quien tenga mayor poder económico o pecuniario tenga mayores derechos sobre la persona fallecida, sino en el entendido que quien demuestra un interés por el fallecido, sufragando los gastos que implica su fallecimiento, está demostrando que le importa y que está dispuesto, digamos, a hacer un sacrificio para todo lo que tiene que ver con sus rituales funerarios y en esa misma medida es acreedor de un cierto derecho a la decisión sobre los rituales funerarios que ha de seguir o el destino final donde deben reposar los restos de la persona fallecida. Y el otro criterio al que también ha acudido la Corte en algunos casos, repito, en el que no se ha podido solventar el conflicto en la medida del consenso familiar, es una norma análoga, una norma que por cierto ya no está vigente, que es la norma de donación de órganos. Y te digo ya no está vigente porque esta era una norma que establecía qué familiares tenían la facultad y en qué orden de decidir cuándo el fallecido, ante la ausencia de voluntad en vida dada por este de si quería ser o no donante, qué familiares podían decidir y en qué orden de prelación si el fallecido podía ser dispuesto para la donación de órganos, tejidos o componentes anatómicos, pues con virtualidad de tener un potencial para ser trasplantados. Entonces, como no existía una presunción legal de donación, como sí existe ahora, existía este orden de prelaciones. Sin embargo, en el 2016, que entró en vigencia la norma sobre donaciones que presume universalmente a todas las personas fallecidas como donantes universales, salvo que en vida la persona haya dejado un testamento vital en el que expresamente dijera que no deseaba ser donante de tejidos, órganos componentes anatómicos, salvo esa voluntad en contra de ser donante, se presume que sí lo es y por lo tanto entonces se eliminó el régimen de prelaciones de los familiares dispuestos para decir si el familiar tenía vocación o no de donar sus órganos. Pero el hecho es que en estos casos de conflicto sobre la decisión en cuanto a los rituales funerarios de las personas fallecidas, la Corte acudió a ese orden de prelaciones en el que está en el primer término Hola Sandra, cónyuge ¿qué más? superstite, el cónyuge superstite, eh, o el compañero o compañera permanente. Recordemos que esas normas, aunque antiguas, deben leerse con una clave de lectura de actualidad a los principios del derecho, en especial constitucional,
De manera que esas normas que hablan, por ejemplo, de cónyuge no divorciado, al día de hoy se entiende simplemente como cónyuge, y por supuesto incluyen al compañero o compañera permanente, ese es el primer orden, luego estaban los hijos, y luego pues los padres y otra serie de familiares, pero repito, esa norma no está vigente, pero la Corte Constitucional la ha utilizado como un criterio de decisión. La Corte Constitucional en esta sentencia también nos trae una cita muy importante diciendo que la sola posibilidad de considerar que los cuerpos sean objeto de apropiación repugna a los sentimientos y a los principios de respeto, veneración y culto a los muertos. Más adelante en esta línea jurisprudencial, y acá repitiendo pues la metodología que he utilizado de decirles que hago énfasis en ciertos aspectos, hago énfasis en el concepto de línea jurisprudencial porque es muy importante ver que mientras que la sentencia de la que hablábamos anteriormente data del año 1994, esa es una sentencia que inició una línea jurisprudencial, es decir, una línea en el tiempo de la cual ella fue el primer punto de inicio de la línea en la que la Corte empezó a pronunciarse sobre la conexión entre la dignidad humana, la libertad de cultos y de religión, los actos o ritos fúnebres como expresión de ese derecho fundamental. Un segundo hito importante en esa línea jurisprudencial, un hito, dijéramos, intermedio, se dio en el año 2013 con la sentencia de tutela T-165, que nos dice textualmente: la Constitución protege y garantiza el derecho de las personas a que, de acuerdo con su conciencia y a las necesidades culturales y psicológicas que de ellas se desprenden, puedan disponer de los cuerpos sin vida. Entonces, esta sentencia pues trae y recuerda también algunos aspectos de la sentencia T-162 de 1994, y en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, es una sentencia confirmadora de principio, es decir, es una sentencia que además de aportarnos pues unas reflexiones nuevas, ratifica las reflexiones que ya nos traía desde el año 94 de la Corte Constitucional. Y más recientemente, y ya para cerrar este pequeño resumen de línea jurisprudencial sobre libertad de cultos, dignidad póstuma y rito fúnebre, que repito, está citada en los Sigue con su considerandos del misma proyecto entonación. de gestión integral del cadáver, nos dice la sentencia de tutela T-204 de 2024 que al tratarse de una decisión personal, el derecho constitucional no emite juicios ni valora estas decisiones sobre los ritos funerarios, sino que se encarga de protegerlas. Es decir, que el derecho constitucional no entra a estudiar, digamos, la pertinencia, la extravagancia, la solemnidad de determinado rito o acto fúnebre, sino que simplemente se basa en el principio de que por ser un acto o rito fúnebre y que por este ser una expresión del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política, es objeto y sujeto de derechos y que por lo tanto debe protegerse. Eh, y bueno, y qué pena, acá se me fue repetida la cita de la sentencia anterior, de la sentencia T-204, lo que tenemos es lo primero que les comentaba. Entonces tenemos una serie de conclusiones que podemos extraer de estos precedentes jurisprudenciales, y estas conclusiones vamos a ver, vamos a ir viendo cómo se concatenan con el desarrollo que posteriormente hace el proyecto de resolución de gestión integral del cadáver. Entonces podemos concluir que los actos o ritos fúnebres, en primer lugar, aseguran la materialización de las creencias, porque digamos que las creencias se encuentran en el intelecto o la subjetividad de las personas, pero los actos o ritos fúnebres son ya una expresión que combina esas creencias subjetivas de las personas con actos materiales y físicos de realización de la creencia. Adicionalmente, sirven como espacios de duelo para las personas. Acá estoy incluso utilizando palabras de la misma Corte Constitucional, lo cual me parece, eh, no diré increíble, me parece más bien muy destacable, porque pues para nosotros es muy clara la vinculación que existe entre los ritos fúnebres y que estos sean un instrumento para la elaboración de duelo de las personas. Pero cuando uno tiene contacto con gente que se encuentra trabajando por fuera del sector funerario y que por alguna razón ahí está el tema funerario de por medio, encuentra uno que no existe esa claridad de la conexión entre ambas temáticas. Pero sin embargo, en esta línea jurisprudencial, la Corte Constitucional ha reconocido que los ritos fúnebres son un espacio de duelo para las personas. Eh, Posteriormente, aseguran que el cuerpo del difunto reciba el trato digno que sus creencias disponen, porque, por supuesto, desde luego, para que el rito fúnebre sea coherente con las creencias,
debe brindarle un trato digno al fallecido, de lo contrario habría una ruptura entre esas creencias y el principio de dignidad póstuma o dignidad humana, eh, coherencia que no puede romperse en la medida en que la dignidad humana es un principio fundante del ordenamiento jurídico y está por encima incluso de los derechos fundamentales, o más que decir está por encima, se debe utilizar como clave interpretativa de todos los derechos fundamentales. Es decir, no podríamos decir que la expresión de un derecho fundamental vulnere el principio de dignidad humana y concretamente el principio de dignidad póstuma. Es decir, que debe existir una armonía entre el acto rito fúnebre como expresión de la creencia, que esa expresión de la creencia asegure que el cuerpo del difunto sea tratado de una forma digna, de acuerdo a sus creencias. Adicionalmente, les permite a los dolientes recordar a la persona fallecida. Este es un elemento también trascendental de los actos o ritos fúnebres en la medida en que son instrumentos de elaboración de memoria. Eh, de hecho, esto ocurre no solo en los aspectos individuales o familiares, sino también en los aspectos comunitarios y hasta en los aspectos nacionales. Digamos que Colombia, que ha sido un país que ha vivido situaciones tan particulares con respecto a la violencia, eh, tiene una construcción de relatos de memoria que están atados no solamente a la memoria específica de ciertos individuos, o más bien de todos los individuos que fallecen y también en algunos casos especialmente de individuos que fallecen en circunstancias similares, como lo es, por ejemplo, en el caso del conflicto armado, sino que además se traza una memoria colectiva en que se hacen unas construcciones, y esas construcciones parten precisamente de los actos o de los ritos fúnebres, y de ahí la importancia de monumentos conmemorativos para las personas fallecidas, las circunstancias que los unen con respecto a lo que dio lugar a su fallecimiento. Y finalmente, garantizan la disposición sanitaria y la preservación de la salubridad pública. Ahí vemos nuevamente la conexión de esos dos aspectos que nos mencionaba la sentencia T-162, el hecho de que se respeta la creencia de las personas, del fallecido y de sus dolientes o deudos, pero adicionalmente eso va atado a una garantía que se le da una disposición sanitaria que garantiza la preservación de la salubridad pública, porque pues para nadie es de desconocimiento que una vez las personas fallecen, empieza unos procesos, los procesos que llamamos inherentes al óbitos, que no son otra cosa que la descomposición de todos los tejidos y órganos, que por supuesto empiezan a representar riesgos biológicos, y no solo la descomposición, sino que en algunos casos, y eso también lo veremos más adelante, eso puede estar o verse exacerbado cuando se trata de cadáveres que por la causa de muerte representan un riesgo mayor en términos de salud pública. Y finalmente, para cerrar esta introducción con respecto al principio de la dignidad humana, una cita que ya en otro contexto en este año había compartido con algunas de las personas acá presentes, pero que me parece importante repetir, y no solo por lo que expresa, sino también por de dónde proviene. Es una cita de una médica que se ha dedicado a estudiar los temas de duelo y dignidad póstuma, que nos dice: el cuerpo inerte debe ser tratado como parte de una persona que tuvo dignidad por el hecho de ser humano y por todo lo que encierra en sí mismo, para sus familiares y personas que lo conocieron en vida. El cadáver representa una prolongación compartida de la memoria vivida. Pienso que eso es un buen cierre de esta primera introducción del principio de dignidad humana y de la libertad de cultos y de creencias en el acto fúnebre, que es lo que da fundamento a todo lo que entonces empezaremos a ver. Precisamente porque al hablar de actos y ritos fúnebres hablamos de derechos fundamentales, hay instrumentos para la protección de esos derechos fundamentales. Algunos son instrumentos, digamos, genéricos, no por eso menos importantes. De hecho, pues uno de los instrumentos más importantes, si no el más, para la protección de los derechos fundamentales es la acción de tutela. De hecho, vean ustedes que la línea jurisprudencial que ha construido la Corte Constitucional ha sido en todos los casos a partir de acciones de tutela, es decir, acciones que interpuso algún ciudadano porque consideraba que se le estaba vulnerando su derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión, que por lo tanto dio lugar a que eventualmente la Corte Constitucional se pronunciara en sus salas de revisión y que dio lugar a estas sentencias. Pero asimismo, como existe la acción de tutela como mecanismo de protección de este derecho fundamental, existen otras normas de nuestro ordenamiento jurídico que se encargan de proteger estos bienes, que son los actos religiosos, los actos que expresan las creencias,
y también concretamente el respeto hacia los difuntos. Entonces hay un capítulo noveno en la Ley 599 del 2000, que es nuestro Código Penal, que habla de los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos. Este capítulo noveno del Código Penal se encuentra igualmente citado en los considerandos del proyecto de resolución de gestión integral del cadáver. Y para darle una pasada muy rápida al mismo, podemos comentar que el artículo 201 nos habla sobre la violación a la libertad religiosa, cuando se violenta a una persona para que, digamos, celebre un acto religioso que no comulga con la religión o con la creencia de esa persona, cuando violentamente se le impide a una persona que celebre los actos religiosos que sí están de acuerdo a su nivel, a su sistema de creencias. El artículo 202 que nos trae el tipo penal de impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, sobre el cual pues no ahondaremos en aspectos técnicos. El mismo nombre del tipo delictual nos dice ya pues, de qué trata, es decir, cuando hay una obstrucción a la celebración de ceremonias religiosas concretamente. El artículo 203 sobre daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto. Acá todavía no estamos hablando concretamente de actos o ritos fúnebres, pero en el entendido de lo que ya hemos hablado, que los actos o ritos fúnebres hacen parte de esa libertad religiosa, de esa ceremonia religiosa o de las personas o cosas destinadas al culto, cualquiera de estos tres tipos penales que esté vinculada con la celebración de actos o ritos funerarios y que violente ese bien jurídico que se busca proteger, es por supuesto sancionable de acuerdo a estas tipologías penales. Y finalmente tenemos un artículo un poco más especializado ya en cuanto a la protección del bien jurídico. Recordemos que todo tipo penal busca proteger un bien jurídico. El bien jurídico que se busca proteger con el artículo 204 y el tipo penal de irrespeto a cadáveres es el bien jurídico de la dignidad póstuma del cadáver, que nos dice el que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto incurrirá en multa. Ahora bien, esta es una norma pues que ya tiene buenos años, tiene 25 años porque es la ley 599 del 2000 y vemos que acá la sanción a que hace referencia el artículo 204 es multa. Esa multa pues tiene unos criterios que ya desde el punto de vista técnico para el juez no viene al caso hablar acá, pero haciendo un ejercicio con el salario mínimo, porque estas multas están, digamos, dispuestas con respecto al nivel de ingresos del infractor, hice una proyección y podría estar entre 433.000 pesos, 43 millones de pesos máximo aproximadamente al día de hoy. Digamos que eso tiene poca relevancia, pero también es para decir que podríamos considerar que la sanción, eh, análisis proporcional con respecto al bien jurídico que se vulnera, podríamos pensar que no es proporcional, es decir, no hay mucha coherencia en que el irrespeto a la dignidad póstuma de una persona fallecida sea tan solo una multa. Pero bueno, por lo menos tenemos un tipo penal que consagra la protección de este bien jurídico y eso ya demuestra que para nuestro ordenamiento jurídico, no solo desde el punto de vista de la Ley Estatutaria 133, sino también desde el Código Penal, hay normas que se interesan por el cumplimiento de esta dignidad. Pasada esa introducción, entonces, me gustaría abordar el proyecto de gestión integral del cadáver desde un punto de vista primero estructural, es decir, mirar cómo está compuesto el proyecto de resolución, porque como ya lo anticipaba, es un proyecto bastante extenso, es largo de leer, es difícil de leer, también a veces difícil de entender. Entonces, yo pienso que parte de esa dificultad está dada también por la forma en cómo está estructurado, o más bien por la falta de una visualización, digamos, sencilla de cómo está estructurado el proyecto. Viendo el esqueleto del sistema o la estructura de la norma, pienso que nosotros podemos tener una mirada más general de qué es lo que busca la norma o lo que se propone y obviamente pues ya después pasaremos a analizar algunos aspectos específicos de la normativa. Pero si nosotros miramos esta estructura, casi que haciendo una analogía con respecto al cuerpo humano y pues valga el préstamo de las medicina y también si quiere de la tanatopraxia,
de la anatomía del cuerpo humano, de la importancia de ver no solamente la parte de lo que está ocurriendo en un lugar concreto del cuerpo, sino de entender el sistema completo del cuerpo de la persona. En este caso, es entender el Tanto sistema completo de la norma del proyecto de gestión integral del cadáver. Pero antes de porque eso, quisiera saber si hasta el momento hay alguna inquietud, ya le dieron aporte, el pago. intervención. Solamente hay uno, sí. Sí, Solamente Toca, hay es que una es por Zoom. De La Alejandro, que nos cúpula dice, por favor, me militar recuerdan la está aquí norma que estamos analizando. espera, ¿Tienes María del Zoom? Pilar, espera, dame un segundito. Chao, doctora. ¿Tiene ahí el Zoom descargado en su celular? Por favor, me recuerdan la norma que estamos analizando. Es lo único que nos han escrito, además pues de un saludo de la señora Patricia Infante desde Bucaramanga. Listo, perfecto. Eh, entonces, la norma que estamos analizando, valga ahí entonces la aclaración nuevamente para también las personas que se han ido incorporando a la charla, es no una norma, sino un proyecto de norma, ¿sí? Es un proyecto de norma que se encuentra ya bastante avanzado porque ya cumplió con, un segundo, porque ya cumplió con el proceso de consulta pública, que consiste en someter a consideración del público, pues precisamente el proyecto de norma. Es un proyecto que, y entonces acá valga la pena también hacer una pequeña recapitulación sobre el origen de esta norma. En Colombia solo existe hasta el día de hoy una reglamentación específica y sustantiva de los servicios funerarios en lo que tiene que ver con la disposición final de cadáveres, que está contenido en la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Salud y la Protección Social. Pero desde siempre, desde hace muchos años, se ha tenido la inquietud, tanto por parte del ministerio como por parte del sector funerario, de normas que terminen de dar, digamos, la concepción de lo que se debe cumplir en materia de servicios funerarios que no sean de destino final y, por supuesto, actualizar las normas de destino final en lo que sea pertinente. Este trabajo se inició principalmente hace unos años con FENALCO, en el que se empezó a estudiar una norma sobre traslado de cadáveres hace unos 10 años o quizás un poco más, la norma de traslado de cadáveres, pero analizando la norma de traslado de cadáveres, eh, se empezó a ver con el transcurso del tiempo, quizás unos 2 o 3 años, que no era suficiente abordar la normativa de traslado de cadáveres, sino que todavía quedaría faltando. Es decir, que si se expedía la normativa de traslado, quedaría faltando una normativa para los servicios básicos, los iniciales, velación, tanatopraxia, traslados, y otros aspectos, digamos, que tienen que ver con la gestión del cadáver, aunque no sean propiamente funerarios, como lo es la atención de los fallecidos o la disposición y la manipulación y gestión de los cuerpos en otros ámbitos, como lo es el ámbito hospitalario, ¿cierto? Dado que las personas normalmente o fallecen en el ámbito hospitalario o no falleciendo en el ámbito hospitalario son trasladadas hacia allá o también son trasladadas hacia otro tipo de ámbitos que no necesariamente son el funerario, como puede ser, por ejemplo, medicina legal y ciencias forenses. Entonces, a partir de eso, se empezó a trabajar con el Ministerio de Salud en las mesas con FENALCO Nacional, un proyecto de resolución de gestión integral del cadáver, que también hace unos 7 años, digamos, se llegó a una primera versión, un borrador inicial, y no se volvió a saber del mismo con respecto al ministerio, a pesar de que se le insistía recurrentemente sobre el estado del proyecto. Sin embargo, el año pasado el Ministerio de Salud contactó a un grupo de expertos técnicos, de los cuales ya mencionaba algunos al comienzo de la reunión, expertos técnicos del sector funerario en distintos ámbitos, como el jurídico, el médico, el ambiental, el industrial, el operativo, el organizacional, de dirección de servicios, en fin, todos de tanatopraxia, todos los aspectos de la profesión funeraria, desde los servicios iniciales hasta los servicios de disposición final. Y en este grupo técnico, el Ministerio de Salud quiso hacer una revisión completa de lo que se tenía de gestión integral del cadáver
Y a decir verdad, se logró un cambio, diría yo, del 90% del primer documento que se había trabajado con FENALCO. Es decir, uno podría hacer un análisis, incluso ese análisis comparativo se le puede pedir uno a la inteligencia artificial con respecto a la última norma que se había trabajado con FENALCO, y la norma o el proyecto de norma que finalmente se puso a consideración en consulta pública en diciembre del año pasado, 2024, y realmente pues es una norma, un proyecto de norma completamente distinto, mucho más robusto, eh, obviamente pues con el trasegar de los años y de la experiencia que el mismo sector ha adquirido también en la expedición de normas en distintos ambientes como el SENA, como el ICONTEC, en fin. Y entonces es ese proyecto de norma el que estamos presentando y ya vamos a pasar a analizar la estructura de ese proyecto de norma. Primero vamos a analizar el esqueleto y luego de analizar el esqueleto o estructura, entonces vamos a empezar a analizar cada uno de los aspectos que nos trae la norma. Entonces, primero que todo, la norma nos trae, por supuesto, unos considerandos, esos considerandos que son un resumen de los fundamentos que llevan a la expedición de la misma, traen en gran medida todo lo que tiene que ver con la dignidad póstuma, sobre lo cual ya hicimos la introducción. Igualmente nos cita otras normas como lo son las del capítulo 9 del Código Penal sobre irrespeto al difunto, y violencia u obstrucción a los actos o ritos religiosos. Nos cita otras normativas como lo es, por ejemplo, las orientaciones para el manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 en el marco de la pandemia, que fue un marco de directrices de cómo debían ser inhumadas las personas, y posteriormente fue complementado con cómo debían ser exhumadas las personas mediante una circular o un comunicado que emitió el ministerio, cómo debían hacerse las exhumaciones COVID en virtud a que se habían hecho unas inhumaciones en virtud de esas orientaciones, unas inhumaciones en bolsas herméticas, doble bolsa hermética, que al momento de la exhumación pues no se encontraba que eran cuerpos que no tenían una reducción esquelética completa y que por lo tanto se requería pues por parte del sector, más que por la experticia, porque el propio sector es el que tiene la experticia en cómo se deben realizar ese tipo de exhumaciones, una seguridad jurídica en que el ministerio dictara de manera oficial unas pautas a seguir, pautas las cuales también se propone incorporar dentro de este proyecto de resolución de gestión integral. Se citan igualmente las sentencias C-055 del 2022 de la Corte Constitucional, en la que se dictan medidas específicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y que conecta, por supuesto, con el manejo y la gestión integral del cadáver en la medida en que producto de la interrupción voluntaria del embarazo hay un producto muerto de la concepción, PMC. Pues puede sonar muy crudo el término, pero así es como técnicamente está considerado en este proyecto. Y ese PMC, el producto muerto de la concepción, también dependiendo del peso y de las semanas de gestación que tuviera la madre, tiene unas consideraciones para ser considerado como residuo anatomopatológico y por lo tanto darle un tratamiento como residuo peligroso, o como un cuerpo de una persona fallecida y que por lo tanto, así pues digamos, no haya llegado a nacer, pero que por lo tanto tiene esa dignidad que le sea prestado un servicio funerario por sus padres, si estos así lo desean. Entonces también se dictan directrices sobre los servicios funerarios y el manejo y gestión integral de los productos muertos de la concepción. Adicionalmente, se cita por el Ministerio de Salud la necesidad de incluir los aspectos del sector funerario, como ya lo mencionaba, todos los aspectos del servicio funerario y adicionalmente aquellos aspectos que no siendo funerarios sí tienen que ver con el manejo o gestión integral del cadáver, como lo son el manejo en la primera fase de atención post-mortem, que son las fases que se dan antes de la entrega del cuerpo a los servicios funerarios y desde el momento en que se genera desde que ocurre o acaece el fallecimiento en la IPS o institución prestadora de servicios de salud o en el domicilio o en las vías públicas o en otro tipo de alojamientos o establecimientos públicos o privados. Como hasta ahí todavía no ha intervenido y casi que podría decir hasta no puede intervenir los servicios funerarios en la medida en que no haya un certificado médico de defunción, en esa primera fase de atención en la que están vinculadas principalmente servicios de salud, servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud
y servicios del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, eh, también vio el ministerio la necesidad de que quedaran reglamentados ahí sí de manera integral en este proyecto de resolución de gestión integral. Y yo pienso que precisamente para que se cumpliera con ese propósito de que fuese un proyecto integral, tenía que necesariamente incorporarse todos estos rubros, porque si dejábamos por fuera o traslado o si dejábamos por fuera alguno otro de los aspectos que he mencionado, pues entonces estaría perdiendo la coherencia de llamarse integral y sería pues solamente una gestión o una reglamentación parcial de la gestión del cadáver. Volviendo entonces a la estructura de la norma, nosotros nos encontramos primero con unos considerandos que ya cité en qué consisten, luego unas disposiciones generales en las que la norma nos habla de cuál es el objeto, cuál es el ámbito de aplicación, donde explica a qué sujetos le es aplicable la norma, luego unos principios que son rectores para todo tipo de servicios funerarios o de manejo e intervención o gestión del cadáver, unas definiciones que también serán muy importantes, sobre las cuales ya pasaremos a abordar muchos aspectos. Posteriormente hay un título segundo que trae ya las disposiciones específicas para la gestión integral del cadáver. Trae un capítulo primero que nos habla de la clasificación para el manejo de cadáveres. Este será un aspecto también, me atrevería a decir, hasta revolucionario y bastante querido por el sector funerario. Un capítulo segundo que nos habla de las fases de la atención post-mortem, de los responsables en cada una de esas fases y de los procedimientos. Entonces hay una primera fase post-mortem que ya más o menos anticipaba es la que ocurre con los servicios de salud y el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y una segunda fase post-mortem que son básicamente los servicios funerarios. Precisamente dentro de esa segunda fase entonces se encuentra el capítulo tercero que incluye el traslado de cadáveres, donde están las condiciones no solamente para el traslado, sino también los tipos de traslado, porque recordemos que el traslado tiene distintas clasificaciones, no solo dependiendo del medio, es decir, si es aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, sino también dependiendo del momento del servicio funerario en el que se haga el traslado, si es inicial, intermedio o final. Adicionalmente, un capítulo cuarto que trata de la disposición final de cadáveres. Básicamente lo que hace este capítulo cuarto es modificar algunas normas de la Resolución 5194 de 2010 para ponerse a tono con los requisitos de la autorización de inhumación, autorización de cremación o autorización de hidrólisis alcalina, pues que es además un aspecto muy importante de este proyecto. El capítulo cuarto habla del manejo de cadáveres en situación de emergencia, es decir, que nos trae unas reglas generales para situaciones similares a lo que fue la pandemia del COVID y algunos dictámenes principalmente dirigidos a los entes territoriales y de gestión del riesgo para que ante pandemias haya una mayor coordinación entre los entes territoriales y también el sector público y el privado. Un capítulo quinto que habla de la gestión de las pérdidas gestacionales, de donde precisamente hablaba yo, se trata sobre los servicios funerarios o el tratamiento como residuo anatomopatológico, dependiendo pues de ciertas condiciones que veremos, no el día de hoy, pero que ya abordaremos, sobre los productos muertos de de la concepción. Posteriormente hay un título tercero. ¿Hay alguna inquietud? Mm. Sí, hay una pregunta. A ver, Ronald nos dice, buenos días. Cuando en vida la persona toma una decisión para su destino final, la familia toma decisión, ¿cuál prevalece? Bueno, eh, ahí hay dos aspectos a considerar. Uno que es el eminentemente jurídico, y yo acá siempre intento responderlo desde esa doble perspectiva porque a pesar de que mi formación inicial, diría, no principal necesariamente, sino inicial es como jurista, mi otra formación es como funerario, si se me permite pues esa complacencia. Eh, Como asesor jurídico tendría que decir que el artículo sexto, ya lo veíamos, el artículo sexto, literal C de la Ley Estatutaria 133 del 94 establece claramente, es decir, sin lugar a ninguna duda, que los ritos funerarios que deben ser seguidos son los que haya expresado la persona fallecida en vida. Es decir, que si hay voluntad dada en vida por la persona fallecida,
prevalece sobre cualquier otro tipo de voluntad con respecto a los ritos funerarios. Y solo en ausencia de esa voluntad dada en vida por la persona fallecida, entonces se acude a un criterio supletorio, que es el de preguntar a los familiares o a los deudos, dolientes, o ya veremos más adelante otro concepto nuevo, el de los responsables legales, cuál deben ser la disposición final, y no solo la disposición final, sino en general los ritos y servicios funerarios a ser prestados a esa persona. Entonces, esa sería la primera lectura desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, pues ahí también entra una segunda lectura que puede ser, en cierta forma, hasta contradictoria con la eminentemente jurídica, y es lo que se conoce como las voluntades atadas, que en la psicología del duelo consiste en cuando la persona fallecida dejó una voluntad a sus dolientes y deudos sobre qué era lo que quería para sí con respecto a su fallecimiento, no solo desde el punto de vista de los actos rituales, sino también respecto de otras disposiciones, pero pues en lo que nos compete a la pregunta, voluntad atada dada por el fallecido con respecto a sus rituales. Y se genera un sentimiento de culpa en los dolientes al no cumplir esa voluntad atada, cuando en realidad pues los rituales funerarios son es para los dolientes y los deudos, no para la persona fallecida. Es decir, los rituales funerarios sí deben, por supuesto, respetar la dignidad de la persona fallecida, pero los rituales funerarios son para los vivos y son para servir de instrumento hacia la elaboración de memoria para los vivos y como instrumento para la elaboración de los procesos de duelo para los vivos. Entonces, en esa medida, uno podría decir que lo más relevante en los rituales funerarios es que siempre y cuando se respete la dignidad póstuma del fallecido, lo más relevante a tener en cuenta debería ser desde el punto de vista psicosocial, buscar qué es lo que necesitan y requieren los deudos y dolientes para hacer ese tránsito en su proceso de duelo y para generar una memoria significativa de su ser querido. Pero esa es una lectura, repito, desde la psicología del duelo. Tenemos otra que podría decirse que prevalece en el sentido de que eventualmente si esto asciende a un conflicto judicial, pues eminentemente el órgano jurisdiccional tendría que atenerse a lo que dice la norma, y que no es una norma cualquiera, entre otras, sino que es una ley estatutaria que, como ya lo decíamos, es una ley que desarrolla un derecho fundamental, y en ese sentido entonces tendría que respetarse la voluntad dada en vida por el fallecido. Pero de todos modos es importante tener en cuenta esa lectura desde la psicología del duelo sobre la importancia de tener en cuenta las necesidades y voluntades de los deudos o dolientes con respecto a los ritos funerarios a celebrar. Y Ronald nos hace otra pregunta. En el traslado de cuerpos fallecidos en residencia, ¿quién es el responsable del traslado para la certificación del fallecido? Bueno, pues, a ver, la pregunta es un poco capciosa en este sentido, y es que parte del presupuesto de que pueda trasladarse a una persona para que la certifiquen. Y aunque yo reconozco que en lo que llamamos la Colombia profunda, eso ocurre porque simplemente o el funcionario o el médico o el funcionario apto para certificar no quiere o no puede o simplemente no existe en el lugar para que se traslade y haga la certificación. La verdad es que desde el punto de vista de los riesgos, como compañías de servicios funerarios, no debería ser el deber ser el que pueda ser trasladado un cuerpo para que se lo certifique, sino que siempre el certificado debe ser el antecedente para que pueda proceder posteriormente cualquier intervención parte de los servicios funerarios. ¿Por qué? Por una lógica, y es que oficialmente no hay una declaratoria sobre si la muerte de esa persona fue natural o no natural en la nueva terminología de la resolución o del proyecto de resolución, que ya no habla de natural o violenta, sino de natural o no natural. En teoría, y no solo en teoría, sino digamos desde el punto de vista formal, no tenemos una claridad sobre la muerte, sobre si la muerte de una persona se dio por muerte natural o no natural, hasta tanto no haya un certificado de defunción. Porque cuando se expide un certificado de defunción o cuando se intenta expedir un certificado de defunción, el médico debe hacer una inspección del cadáver, debe hacer un pequeño cotejo con las personas o testigos presenciales del fallecimiento de la persona, y a partir de todo, y una lectura de la historia clínica, y a partir de todo ese cotejo,
establecer en el certificado de defunción si la muerte fue natural o no. Pero si no fue natural, primero que todo, no puede certificarla, sino que tiene que notificar a la autoridad judicial para que haga un levantamiento por tratarse de una posible muerte no natural o muerte violenta como la conocemos al día de hoy. Por lo tanto, ¿a qué va mi hipótesis y toda mi construcción de este razonamiento? Que sin el certificado de defunción todavía no sabemos si fue natural o no natural. Por lo tanto, podríamos estar ante una muerte no natural y el hecho de trasladar ese cuerpo estaría vulnerando o violentando toda una cadena de custodia, de reconstrucción de las circunstancias del lugar donde falleció la persona y de todo lo que ocurrió alrededor de esa muerte, que podría tener importancia para las investigaciones, sobre todo en tratándose de muertes no naturales o violentas. Por lo tanto, mi consejo desde el punto de vista pues más estricto del cumplimiento de la norma es que nunca se traslade a un cuerpo sin que éste se haya certificado previamente. Ahora bien, reconociendo que es una realidad, que eso ocurre y que en la Colombia profunda es más frecuente de lo que uno quisiera, entonces, ¿quién asume el costo del traslado para la certificación del fallecido? Pues, de acuerdo al proyecto de gestión integral del cadáver, ese costo lo debe asumir la empresa la EAPB. Permítanme un segundo, yo revivo lo que traduce. Es la empresa administradora del plan de beneficios. En otras palabras, la aseguradora a la que se le paga eh, en el sistema de seguridad social en salud por el índice de de capitación, perdón, por persona, y es la que debe incurrir en los gastos del traslado para la certificación del fallecido, pero volvemos a lo mismo. Debería incurrir es en la certificación de la persona y entonces ya certificada la muerte, se debería poder trasladar ya directamente por los servicios funerarios. Nuevo, como ya está. El doctor Miguel Tavera nos dice, en Medellín, que nos cobija el área metropolitana en 10 municipios, ¿qué pasa con los permisos de traslado de cadáveres? Bueno, pues ahí nos estamos adelantando, por supuesto, pero para no dejar la pregunta sin responder. Ahí hay dos cosas. Al día de hoy, que no está vigente todavía esta norma, pues no hay ningún problema en el sentido de que no se requiere un permiso para traslados intermunicipales. Pero como ustedes pues ya lo anticipan correctamente, el proyecto tal cual en la versión se nos presentó en la consulta pública en diciembre del 2024, trae en su artículo por allá 20, creo, no importa el número, enseguida lo miramos, nos trae un artículo que crea la necesidad o crea el requisito de que se expida un permiso de traslado intermunicipal y que por supuesto, por inquietudes como la que nos plantea el doctor Tavera, nos llevó a que en diciembre convocáramos una reunión extraordinaria en Remanso, no para analizar en la totalidad la resolución, que es lo que estamos haciendo ahora, sino para analizar aspectos muy álgidos que pudiésemos allegar comentarios durante la consulta pública, uno de los cuales fue precisamente este, el exigir permiso municipal para traslados intermunicipales o autorización de traslado para traslados intermunicipales. Hicimos una construcción argumental sólida y pues además abundante que pasamos a tiempo al Ministerio de Salud en la consulta pública. Esos comentarios se pasaron, por lo menos que yo conozca, los pasamos a título de remanso. Ese documento lo construimos en conjunto con María del Pilar, por supuesto, a partir de lo que habíamos hablado con el sector en esa reunión. Personalmente los allegué también, pues desde mi rol como asesor jurídico del sector funerario, allegué esos comentarios y se los copié a otras empresas funerarias que también los enviaron a título propio, de manera que fue un comentario recurrente que se allegó al Ministerio de Salud, hablando sobre las dificultades que podría representar desde el punto de vista logístico la exigencia de un permiso de traslado intermunicipal y no solo las dificultades desde el punto de vista logístico, sino también el posible impedimento que eso representa para los familiares, el hecho de que el servicio funerario de su ser querido pueda verse retrasado o impedido por la expedición de un certificado meramente formal, y cuando digo meramente formal es porque es es un permiso que lo único que revisa es el certificado médico de defunción y la copia del documento de identidad de la persona, es decir,
no revisan ningún aspecto sanitario que uno diga vale la pena o es necesario y que por lo tanto amerite que exista ese permiso. Es decir, es un permiso meramente burocrático que torpedea el ejercicio de las empresas de servicios funerarios, que puede afectar muy potencialmente el cumplimiento con respecto a los dolientes de que se les dé un servicio funerario expedito, que ustedes saben que eso puede incidir también no solo en los procesos de duelo de las familias, sino también en el relacionamiento de las familias con las empresas funerarias, porque muchas veces no se entienden que ciertas demoras son más por este tipo de trámites burocráticos que en sí por el cumplimiento de las empresas de servicios funerarios y que adicionalmente en algunos casos muy particulares como lo son las áreas metropolitanas, pero no exclusivamente esos, pero como bien lo menciona el doctor Tavera, en el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, un cuerpo fácilmente puede recorrer 6, 7, 10 municipios en un solo trayecto. Entonces tendría que tenerse una autorización para el traslado que además los vincula a todos. A mí me parece que la norma es un absurdo. Esto lo hablamos también en la reunión de remanso en la que todos coincidimos en estos argumentos. Sin embargo, recibí la respuesta. En remanso todavía no hemos recibido la respuesta, pero la mía personal la recibí el 8 de abril de este año y dentro de varios comentarios que hice, algunos de los cuales procederé a comentar más adelante, uno de ellos era precisamente este del traslado intermunicipal y este no fue de recibo, es decir, al menos en lo que se me dio de respuesta en ese documento, el Ministerio de Salud no cogió los argumentos que se le presentaron para decir que este requisito no debía expedirse o no debía quedar como vigente y por lo tanto todo parece indicar que sí va a quedar como vigente dentro de la resolución de gestión integral del cadáver una vez esté vigente. ¿Cómo va a funcionar? Sobre eso todavía no podría tener una respuesta un poco más elaborada porque yo realmente veo que este es un requisito que no va a presentar sino torpedamientos con respecto al desenvolvimiento de los servicios funerarios, tanto para los más grandes como para los más pequeños, porque también he escuchado de algunos eh, que este es un requisito que afecta en especial a los más grandes, ¿no? En realidad afecta proporcionalmente a cada uno en la medida de su tamaño y el número de servicios que preste. Es decir, quien presta 100 servicios y tiene el número de empleados proporcional a esos 100 servicios, pues lo afecta en esa medida, pero quien preste un solo servicio, que por lo tanto es más pequeño, que solo tiene un empleado para el efecto, pues tendrá que destinar ese empleado para que tramite este tipo de permisos, de manera que es un requisito que afecta, pienso yo, no sé si sea la lectura de todos, pienso yo que afecta por igual, en modo proporcional, a todas las empresas del sector. Entonces yo pienso que esperemos a ver si de pronto el ministerio puede tener un poco más de reflexión con respecto al asunto, porque si sí se hizo la labor por parte de todas las empresas de llegar a ese comentario, debe ser un comentario que se llegó por lo menos unas 20 veces al ministerio y que debería tener un eco. Alejandra, no sé qué Alejandra, pero Alejandra nos dice, buenos días, por favor me recuerdan la norma que se está analizando, pero 9:37 no, pero ok. Ronald, Ese concepto del traslado que debe asumir la EPS está escrito en alguna norma o decreto. sí, doctor Ronald, está escrito, no en una norma, ahí reitero pues que estamos hablando sobre un proyecto, pero sí está escrito, si me permite un segundo, inmediatamente lo leemos para que quede usted con esa claridad, pues para que todos queden con esa claridad muy específica. Sí, el artículo 12 dice, atención post-mortem en una muerte natural que ocurre en el domicilio. Cuando la muerte, y pues voy a leer esto rápidamente. Cuando la muerte natural ocurre en el ámbito domiciliario, los familiares o testigos deben contactar a la institución o profesional que le brindó la última atención en salud o en su defecto comunicarse con el prestador de servicios de salud que le haya informado la entidad administradora del plan de beneficios, EAPB, a la cual estaba afiliada.
Para los efectos, los aseguradores tienen la obligación de definir e informar a los afiliados sobre la red de prestadores de servicios de salud de primera fase post-mortem y el procedimiento a seguir en caso de ocurrir una defunción en domicilio. En todo caso, se deberá garantizar atención 24 horas durante toda la semana para tramitar estos casos. La comprobación y certificación de una defunción debe realizarla el médico o una institución prestadora de servicios de salud IPS, para lo cual el informante deberá reportar la ocurrencia del hecho para obtener dicho servicio. Eh, Para mí de esta norma, pero no es la única, porque es que en todo este capítulo de primera fase de atención post-mortem, en la que trata de todo lo que tiene que ver con las EAPB y con las IPS, dice muy claramente que la certificación de la defunción es una obligación de la EAPB y que la EAPB designa cuál será la IPS, porque recordemos que las entidades administradoras de planes de beneficios, pues, eh, son eso, administradoras, es decir, no son prestadoras del servicio. Las EAPB contratan esos servicios con una red de IPS o con una IPS pues muy concreta según los convenios que tengan, y es a través de esa IPS que cumplen con la obligación de cumplir con la certificación. Entonces ahí es que se ata la inquietud suya, doctor Ronald, en el sentido de que siendo la obligación de certificar la de la IPS en virtud de lo que le haya designado la EAPB, es que correspondería a ellos hacer el traslado, pero no en este caso el traslado del cuerpo, sino que todo lo que se requiera para la certificación. Por lo tanto, si esa certificación implica que el cuerpo sea trasladado a la IPS, entonces se debería incurrir en ese costo. Porque recordemos, y eso viene entonces en la misma lógica de todos los temas que hemos venido hablando, que como el cuerpo no puede ser entregado a los servicios funerarios hasta tanto no se haya certificado la muerte y hasta tanto no se haya, por lo tanto, un dictamen sobre si la muerte fue natural o no natural, o muerte natural o violenta, por no poderse entregar a los servicios funerarios, entonces si se tiene que hacer ese traslado a la IPS para hacer la certificación de la muerte, tendría que correr por cuenta de la EAPB. Es el artículo 10, perdón, el artículo 12 del proyecto de resolución de gestión integral del cadáver. Es decir, no está vigente, va a estar vigente. La doctora Cristina nos dice por escrito, pero igual, doctora Cristina, si desea participar, adelante, por favor, para que pida la palabra. Nos dice. De todas maneras, hay situaciones en las que no se podrá cumplir esto, ya que el país tiene zonas bastante complejas y tiene un funcionamiento bastante complejo, por lo que seguramente tendremos que asumir los traslados. Totalmente de acuerdo, y es lo que hablábamos en ese concepto de la Colombia profunda, que a veces no es ni tan profunda, es decir, a veces no tenemos que ir muy lejos para encontrarnos, porque por ejemplo, el doctor Ronald no está tampoco en zonas completamente apartadas, o esta problemática nos la ha presentado recurrentemente la doctora Patricia de Popayán, que tampoco es una zona que podamos decir que es la Colombia profunda. Estamos hablando de zonas relativamente centrales y que se encuentran con esta problemática en las que en muchas ocasiones la empresa funeraria es la que termina asumiendo el traslado dentro de ese compromiso de cumplimiento con sus afiliados, y no solo de cumplimiento con sus afiliados porque no es una obligación, sino más de sentido de pertenencia con sus afiliados, perdón, de trasladar al fallecido para que se pueda cumplir con esa certificación ante la inexistencia de alguien que pueda certificar o ante simplemente la negativa de trasladarse para la certificación de la muerte. Entonces es claro que un tema es el que veamos como la teoría de la norma, y otro el tema son los que veamos como las realidades que nos presenta específicamente la Colombia en lo que tiene que ver con las realidades funerarias. Bueno, entonces, retomando sobre la estructura de la norma, y muchas gracias por toda la participación que ha habido hasta el momento, porque eso hace mucho más rico el espacio. El título tercero nos habla sobre unas directrices, de hecho, bastante interesantes sobre el acompañamiento psicosocial a través de los rituales funerarios. El título cuarto nos habla de procedimientos administrativos, y el título quinto nos trae unas disposiciones finales, pues que solo menciono para que haya una claridad sobre esa estructura. Como lo mencionaba también, la norma tiene unos anexos robustos e inescindibles de la propia resolución.
porque constantemente se hace remisión a los mismos para poder hacer una lectura conjunta de lo que nos dice la norma, porque por ejemplo cuando nos está hablando de los procesos de preservación o de tanatopraxia nos remite directamente al anexo 4, cuando nos habla de las condiciones de las salas de tanatopraxia nos remite al anexo 5, cuando nos habla de los requisitos de las salas de velación nos remite al anexo 6. Pero igualmente, y pues para que retomemos la lectura de estos rápidamente, el anexo 1 nos habla de los criterios para el manejo de cadáveres. Estos criterios se darán en función de si el cadáver es categoría 1 o categoría 2, que es el tema que justamente vamos a analizar tan pronto terminemos los anexos. El anexo 2 nos habla de los procedimientos de atención post-mortem en instituciones prestadoras de servicios de salud, que es interesante conocer, pero que no nos compete tanto a nosotros, sino pues directamente a las IPS. El anexo 3 sobre condiciones sanitarias y de ubicación de morgues o salas de autopsia en instituciones prestadoras de servicios de salud, que compete nuevamente a la primera fase de atención post-mortem, es decir, EAPB e IPS, y también Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El anexo 6 sobre condiciones sanitarias de salas de velación. El anexo 7 condiciones sanitarias e infraestructura para la ubicación de cenizas y restos óseos en lugares diferentes a los cementerios. Este también es una novedad interesante que permitirá que se resguarden y sean objeto de depósito para su custodia final de restos óseos o cenizas en lugares que no estén constituidos necesariamente como cementerios bajo el entendimiento y cumplimiento de la Resolución 5194 de 2010. Por supuesto, quedan excluidos los temas de inhumación que sí quedan restringidos a los cementerios y parques cementerios, de acuerdo al cumplimiento de la Resolución 5194. El anexo 8, que es el formato de revisión documental de cadáveres en puntos de entrada y salida. Cuando hablamos de puntos de entrada y salida, estamos hablando necesariamente de traslados internacionales, bien sea porque son cuerpos que se están repatriando o que están ingresando al país, o porque son cuerpos que se están repatriando, pero ya desde Colombia hacia su lugar de origen, es decir, que están saliendo del país. Anexo 9, condiciones y características de los vehículos para el traslado de cadáveres. Anexo 10, acta de entrega del cadáver sometido a extracción de órganos y tejidos con fines de trasplante. Este es un anexo que deberán cumplir los bancos de tejidos o aquellas instituciones que traten sobre los sobre los componentes anatómicos, tejidos u órganos que sean objeto de trasplante. Y el anexo 11 y último, que es el formato para la autorización final de cadáveres, que es un formato ya único, que va a reunir en uno mismo las autorizaciones, porque ya no se llamarán licencias, sino que el ministerio, dentro de una nueva terminología, empezará a llamar las que hoy conocemos como licencia de inhumación y licencia de cremación, las empezará a llamar autorizaciones, y ya no autorizaciones según el nombre de cada una, sino autorización de disposición final de cadáveres, que incluirá de acuerdo a la casilla que se marque, la autorización para destino final de inhumación, cremación, hidrólisis alcalina, nuevas tecnologías, como lo pasaremos a desarrollar. Recuerdo pues, porque el tiempo pues va corriendo, que este será solo la primera jornada de dos o más que iremos haciendo de acuerdo pues a lo que nos vaya requiriendo el desarrollo de la temática. Cuando abordamos entonces el objeto de la resolución, el objeto de la resolución lo podemos abordar desde dos perspectivas. ¿Por qué lo digo así? Porque los considerandos del proyecto nos hablan de unas razones o unos requisitos que busca determinar el proyecto, pero cuando vamos al artículo primero que nos dice cuál es el objeto, nos habla de otras temáticas. Entonces es interesante hacer esa doble lectura de uno y otro para hacer como un análisis de qué nos dicen los considerandos y de qué nos dice el artículo primero. El objeto, de acuerdo a los considerandos, nos dice que es determinar los requisitos generales de los traslados dentro del territorio nacional, la preservación de cadáveres, requisitos que le serán aplicables a las personas y establecimientos autorizables para el embalsamamiento. Es decir, en general, preservación de cadáveres y requisitos que deben cumplir las empresas de servicios funerarios que preserven cadáveres, y reglamentar las técnicas más adecuadas de preservación de cadáveres. En principio, este aspecto puede llamar alarma, y de hecho a mí me llamó alarma, a pesar de haber sido parte del grupo que trabajó con el ministerio este proyecto,
cuando leí el tema de reglamentar las técnicas más adecuadas de embalsamamiento, me dio un poco de temor pues, antes de, como están los considerandos, antes de terminar de leer el proyecto, pero desde ya voy un poco a calmar esas inquietudes que también puedan estar surgiendo por esa alarma que estoy generando. Y es que a pesar de que en los considerandos se dice que se van a reglamentar las técnicas más adecuadas, realmente el proyecto es muy obsequioso y respetuoso de los conocimientos y de la formación de la tanatopraxia que hay en el sector funerario en Colombia al día de hoy. Punto que ese propósito que los considerandos dicen de reglamentar las técnicas más adecuadas finalmente no se termina cumpliendo porque no establece cuáles son las técnicas más adecuadas, sino que más adelante cuando hablemos de tanatopraxia veremos en detalle que hace una remisión con mucha confianza que sí, las empresas de servicios funerarios deben garantizar que los tanatopractores sean personas capacitadas en ello, pero deja al conocimiento de los tanatopractores y de los protocolos de cada organización y del estado del arte de la materia de la tanatopraxia, el hecho de la decisión de qué técnicas se utilizarán y de qué técnicas se utilizarán no solamente en general, sino en particular con respecto a cada cuerpo, de acuerdo a sus condiciones por las causas de fallecimiento, por el tiempo que presente desde el momento de fallecimiento hasta el momento de su preservación, por las causas de la muerte que puedan estar asociadas a enfermedades infectocontagiosas, es decir, deja un amplio margen de discrecionalidad al profesional tanatopractor para que sea este el que, de acuerdo a sus conocimientos técnicos, estime cuáles son las mejores técnicas de higienización, de preservación, de tanatoestética y de reconstrucción del cadáver. Igualmente, los considerandos nos dicen que se busca establecer los requisitos de los vehículos de traslado de cadáveres, las directrices post-mortem dentro del sistema de salud, eso ya lo mencionábamos, es decir, directrices que van dirigidas a las instituciones prestadoras de salud, Instituto Colombiano de Medicina Legal y otros entes no funerarios, y sustituir las orientaciones para el manejo de cadáveres COVID-19 que quedarán subsumidas cuando esta norma entre en vigencia, por lo que se establece acá principalmente en el anexo 1 de esta resolución. El ámbito de aplicación, pues en mucha coherencia con lo que ya hemos venido hablando, aplica a todos los actores involucrados en la gestión de cadáveres. Y aunque acá nos trae una lista, por cierto, no restrictiva, cuando digo no restrictiva hago referencia a que es una lista meramente ejemplificativa o enunciativa, es decir, que puede haber actores que estén cobijados por el cumplimiento de la normativa o por la obligatoriedad de la normativa, pero que no estén mencionados ahí, ese no es el criterio. El criterio no es que estén mencionados o no, sino que el criterio es que sea un ente o persona de derecho público o privado que de alguna manera integre la manipulación o la gestión integral del cadáver. Desde que cumpla con eso y tenga algún punto de conexión, bien sea porque es un banco de tejidos, bien sea porque es una autoridad judicial, bien sea porque es una IPS que le da tratamiento al cadáver de la persona una vez fallece, bien sea porque son las entidades del sector funerario que por supuesto se encargan de la disposición final del mismo, o cualquier otra persona que tenga manipulación o gestión integral del cadáver, le aplica el proyecto de resolución de gestión integral del cadáver. Entonces, ese será el criterio básico para el ámbito de aplicación. Sin embargo, ahí pues hay algunos ejemplos de entidades a las que les aplica ya específicamente con cita propia. Revisemos si tenemos más inquietudes hasta el momento. El doctor Ronald nos dice, o licencias de traslados, pero no, eso fue hace 6 minutos. Supongo que estaba haciendo referencia cuando hablé de la autorización de disposición final y que quizás entonces ya no se va a hablar de licencia de traslado, sino de autorización para el traslado. Supondría que es eso. Si no es eso, doctor Ronald, entonces para que por favor nos indique cuál puede ser su inquietud. Ah, listo, perfecto. Patricia de Cadena nos escribe.
¿Está contemplada alguna ruta de formación oficial o certificación para el personal funerario en temas de manejo psicosocial del duelo, rituales culturales y gestión integral del cadáver? ¿Se prevé acompañamiento desde el Estado para ello? Gracias. Bueno, descompongamos entonces la pregunta. Empezaré por el final. Sobre si se prevé acompañamiento desde el Estado para ello, pues digamos que no me corresponde o no, no tanto no me corresponde, sino que no tengo el conocimiento de proyectos o de programas que actualmente, eh, digamos, estén con miras en esa posibilidad de hacer un acompañamiento desde lo público para la formación, salvo los que ya conocemos, que son los programas de formación del SENA. Recordemos que en la mesa sectorial del SENA se han emitido unas 13 normas de competencias laborales en las que están velación, traslado inicial, intermedio y final, tanatopraxia, incluyendo la preservación, la higienización, la tanatoestética y la reconstrucción, operario en cementerios, que incluye las normativas de cremación, la de inhumación, la de mantenimiento de cementerios y osarios, bóvedas, eh, la de, no sé si se me está escapando alguna, creo que esas son las principales. De todos modos, si alguien me puede ayudar sobre las que se me puedan estar escapando, y que existen esas normas y que esas normas se atan directamente a los perfiles ocupacionales de tanatopractor, de operario de cementerios, de director de servicios y, en fin, eh, perfiles ocupacionales los cuales pueden certificar esas competencias, bien sea porque ya cuentan con esos conocimientos y buscan certificarlas y lo pueden hacer con el SENA, o bien sea porque desean empezar un proceso de formación, pero nuevamente no tengo los datos más actualizados sobre el tema. Sé que María del Pilar integra la mesa sectorial del SENA y bueno, Claudia Bendaño, no sé si esté conectada y de pronto nos pudiera comentar también al respecto, o tú, María del Pilar, ¿qué nos podrías decir? O de pronto la ingeniera Ingrid Bandera, que también tiene conocimiento del tema para responder en particular esa última inquietud de la doctora Patricia. No sé si la ingeniera Ingrid nos podría colaborar. Yo creo que presento, podemos ver otra pregunta. Bueno, pero mientras tanto, vayamos respondiendo los otros aspectos. Ah, ingeniera, buenos días, muchísimas gracias. Claro. Bueno, pues con respecto a la certificación del personal de las empresas funerarias, lo que se tiene es el acceso a las normas de competencia laboral, o sea, tomar las normas de competencia como base para la certificación. Perdón, o se escucha un poco capacitación lejos si no es clara la información. ¿Aló? ¿No me escuchan? Es que se escucha súper bajo. Ingeniera, se escucha como un poco lejos o Sí, Con un eco. momento. Sí, claro que estoy con él. ¿Ahí ya me Ahí escucha se mejor? escucha perfecto, perfecto. muchísimo Sí, mejor, ingeniera. Audífonos, gracias, que son más difíciles. Bueno, les decía que para la certificación de Hola, Ingeniera, qué pena, otra vez se volvió a Ingrid. dañar. Algo hizo que mejoró, pero volvió lo revirtió y se volvió a dañar. sí. Bueno, si quieren, sigamos respondiendo el resto de la pregunta, y de pronto, ingeniera, más adelante, cuando de pronto tenga más claridad de que el micrófono está en otras condiciones. Además, pues qué pena porque la pusimos a quemarropa a responder esta pregunta, pues sin ninguna antelación de notificación. Yo pienso que por ahora ese puede ser como un extracto de respuesta con respecto a lo último, en cuanto a que existen las normas de competencia laboral. Esas normas de competencia laboral se integran a los perfiles, y esos perfiles se pueden o bien certificar si ya la persona tiene los conocimientos, o formar y luego certificar también con el SENA, pero pues luego podríamos hacer algún puente para que haya, digamos, una
información mucho más concreta, con datos de fechas, de convocatorias, en fin. Pero aparte de eso, no conozco de otras iniciativas de carácter gubernamental con respecto a la capacitación en estos temas. Eh, con respecto a si existe alguna ruta de formación oficial o certificación para el personal funerario en temas de manejo psicosocial del duelo, rituales culturales y gestión integral del cadáver, entonces parte de la respuesta ya fue dada, la voy a complementar. Entonces digo que parte de la respuesta ya fue dada porque precisamente en las normas de competencia laboral existen normas sobre atención en duelo, tanto para psicólogos como para personas que no siendo expertas en duelo, son personas que tienen un trato habitual con los usuarios y que por lo tanto requieren de una formación básica en los principios del duelo para saber cómo tratar con los dolientes. Por lo tanto, ya existen esas normas que son un acervo importante del sector. Sin embargo, también hay otras rutas y no quiero que esto suene como contenido patrocinado, ni mucho menos. Por ejemplo, hay instituciones de carácter privado como la Unidad de Duelo de Funeraria San Vicente, la gerente general de Funeraria San Vicente, la doctora Isabel Cristina, de pronto nos podría hablar al respecto a algo, pues si ella gusta más adelante, pero en la Unidad de Duelo de Funeraria San Vicente hay una puerta abierta constante hacia quienes tengan algún interés en la formación sobre el manejo psicosocial del duelo, tanto para psicólogos como, lo repito, para personas que no siendo psicólogos tienen una atención diaria, como lo son directores de servicios, personas que atienden en call center, cualquier persona que tenga contacto directo con los dolientes y que requiera de una formación en algunos principios básicos del duelo sobre cómo puede hacer su acercamiento con los dolientes. Bueno, también está conectado el doctor Juan Sebastián Acosta, que es el director de la Unidad de Duelo de Funeraria San Vicente, y no sé, y también nuevamente pidiéndole excusas por ponerlo ahí sobre la palestra, si podría comentarnos algo sobre la apertura de la unidad de duelo con respecto a estos temas de formación. Sí, hola, buenos días para todos. Claro, con el mayor gusto. Unidad de Duelo está muy atenta a continuar fortaleciendo el sector en el desarrollo de competencias de atención en duelo, tanto para psicólogos o profesionales de la salud como para personal que se relacione en la atención con personas en duelo. Pero no solo esta unidad de duelo como directamente implicada, sino que Remanso también les está ofreciendo una serie de eventos que nutren mucho ese quehacer, los congresos de tanatopraxia, el congreso de duelo, hacer parte de la red nacional de atención en duelo también es una posibilidad de acceder a formación. Entonces, definitivamente, yo creo que todos los que están conectados tienen nuestros datos, nuestro correo, las líneas de atención y ahí estamos muy atentos a fortalecer al sector en lo que se requiera. Gracias, doctor Agustín. Muchas gracias, doctor Juan Sebastián. Y qué pena que sí se me escapaba y solo por descuido. Remanso, por supuesto, en el Congreso del Duelo que además se avecina en junio 20, tenemos el Congreso del junio 19 al 20, tenemos el Congreso del Duelo en la ciudad de Medellín, todos cordialmente invitados, de pronto al final María del Pilar puede comentarles aspectos específicos. Eh, También los miércoles de remanso, el último miércoles de remanso de cada mes está destinado siempre a temas de duelo. eh, Desde hace ya aproximadamente 2 años, creo que es ya un espacio constante, permanente que hay ahí mes a mes en los miércoles de Café con Remanso, con distintos temas específicamente sobre duelo. Y también quisiera compartirles precisamente ya no solo sobre espacios, sino sobre documentos específicos. El equipo de técnicos que trabajó con el Ministerio de Salud y concretamente hay un título que es el título tercero que es acompañamiento psicosocial a través de los rituales funerarios. Y permítanme ahí, vuelvo un momento a la presentación. Vean ustedes que en la estructura de la norma está el título tercero, nos dice acompañamiento psicosocial a través de los rituales funerarios. Fue un capítulo que los psicólogos de la unidad de duelo nos ayudaron a elaborar o básicamente elaboraron eh, para contribuir al proyecto de resolución de gestión integral del cadáver. Y es un título, perdón, que no alcanzaremos a abordar el día de hoy, pero que lo dejo como anticipo y que sirva también como aliciente para nuestra próxima conexión, porque es un título muy interesante que incorpora casi que me atrevería a decir por primera vez en una norma de este talante
aspectos esenciales sobre los principios del duelo, sobre la importancia del ritual funerario, sobre lo que es un ritual funerario, sobre la importancia de explicarle a los dolientes en qué consiste cada una de las etapas del servicio funerario, de los requisitos que se deben cumplir con el proyecto de resolución de gestión integral del cadáver y cómo se vincula eso también en un mejor tránsito hacia que las personas puedan tener una mejor elaboración del duelo. Entonces es un título que pienso que la mejor palabra para describirlo con el amor que tenemos por nuestra profesión sería un título muy bonito que los invito a que conozcamos en nuestra próxima conexión que por supuesto no es solo el título tercero, sino que vamos a ir viendo, y creo que ya lo han visto ustedes desde la misma introducción de la norma, este proyecto está impregnado de un reconocimiento muy profundo de lo que es la actividad funeraria, es decir, no es un proyecto de resolución que se limite simplemente a establecer los requisitos desde el punto de vista sanitario y de salubridad pública, sino que tuvo muy en cuenta qué es el ritual funerario, no solo como servicio de salud pública, sino como servicio de salud mental, como instrumento para la elaboración del duelo y en todos los parámetros, porque por ejemplo, cuando ustedes miran las obligaciones a los bancos de tejidos, hay una obligación que dice que los bancos de tejidos deberán velar porque el cuerpo de las personas fallecidas a las que se les extraen tejidos, órganos o componentes anatómicos para trasplantes, sean devueltos en unas condiciones estéticas para su presentación a la familia. Cuando hablamos de la primera atención post-mortem, en el orden de actividades que debe realizar el médico tratante una vez fallece la persona, se menciona que debe tener en cuenta la dignidad del fallecido, que debe tener en cuenta la intimidad del fallecido, que debe permitir que por lo menos, no, que debe permitir que todas las personas que la familia considere acompañen al fallecido una vez se presente el deceso en la IPS. eh, Incorpora a las empresas de servicios funerarios en, así sea en la sola mención de su existencia, porque por ejemplo, si antes siempre se trataba simplemente de que las instituciones prestadoras de servicios de salud entregaban el cuerpo a los familiares, ahora la norma es explícita y hasta reiterativa en decir que de los servicios de las instituciones prestadoras de servicios de salud pasa a los servicios funerarios previa autorización por parte de los familiares, pero siempre hay esa, digamos, simbiosis hablando de esa conexión entre servicios de salud de las personas vivas, primera fase de atención post-mortem y conexión hacia los servicios funerarios. Entonces, en realidad es una norma que pienso yo tiene una filosofía muy distinta a otras normas que podamos nosotros conocer del sector, que son más técnicas, que quizás se deshumanizan incluso a veces un poco desde el punto de vista de la dignidad del fallecido y sobre todo de los dolientes. Entonces, muy interesante, pero todo eso lo digo a propósito de que hay un título, pero que el título no solamente se encuentran ahí los principios, sino que esos principios están irradiando toda la norma. Volviendo entonces a los principios orientadores y salvo que tengamos más inquietudes, por el momento no. Entonces, volviendo a los principios orientadores, tenemos dos principios orientadores básicos, por lo menos que estén consagrados en el proyecto de norma. Eso no quiere decir que no haya otra serie de principios que impregnan todos los servicios funerarios y todo el manejo y gestión integral del cadáver, pero que estén consagrados en la norma dos. En primer lugar, el principio de precaución, que está muy atado también a las categorías de cadáveres, ya lo veremos. El principio de precaución nos dice de todos los cadáveres, independientemente de su procedencia o causa de muerte, deberán ser considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones y aplicar cabalmente las medidas de bioseguridad con el fin de disminuir los riesgos. Digo que esto se conecta directamente con las categorías de cadáveres porque aunque sí es cierto que la resolución nos trae una categorización que voy a pasar a mostrarles, como para que sea una lectura más conectada a estos dos conceptos, el principio de precaución nos dice todo cadáver debe tenerse como potencialmente infectante.
Sin embargo, más adelante, el proyecto de resolución nos habla de una clasificación de los cadáveres, incluso en el anexo está por colores, categoría 1, azul, que no representa riesgo. Son todos aquellos cadáveres sin antecedente conocido ni sospecha de enfermedad infecciosa de interés en salud pública, y cadáveres categoría 2, que son cadáveres con diagnóstico o antecedente conocido de enfermedad infecciosa de interés en salud pública, los declarados como eventos sanitarios de interés internacional, tales como, y esta es una lista nuevamente enunciativa, no exhaustiva: hepatitis C, tuberculosis, infección viral respiratoria grave, influencia aviar, SARS, MERS, anthrax, plaga, rabia, fiebre hemorrágica, ébola, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob confirmada por autopsia, y otras como COVID-19, por ejemplo. Eh, entonces, ¿cuál es la regla general? La regla general es que todo cadáver que no tenga un diagnóstico o antecedente conocido de enfermedad infecciosa de interés en salud pública es, por lo tanto, un cadáver de categoría 1 o viceversa, ¿sí? Si el cadáver sí tiene un antecedente conocido, entonces pues será un cadáver de categoría 2. ¿Y cuál es la importancia de esta categoría? De hecho, esto es un tema que el sector funerario, pienso yo, y ya lo decía ahorita, quería y pedía desde hace tiempo. Ay, ya tenemos que ir culminando. Creo que... ¿sí? Bueno, yo pienso que podemos irnos 15 minutos más, 13 minutos más. Eh, sector funerario desde hace tiempo pedía que hubiese una clasificación de los cadáveres, pero había una dificultad. Pedía una clasificación de los cadáveres porque las personas, sobre todo las que hacían la recepción del cuerpo en las instituciones prestadoras de servicios de salud, o los conductores iniciales o los tanatopractores, no sabían qué antecedentes infectocontagiosos podría presentar el cadáver, y por lo tanto no sabían que riesgos adicionales a los inherentes que cualquier cadáver representa pudiera representarles un cadáver específico, a pesar de que de todos modos en la práctica a veces cuando se trataba de ciertas enfermedades, de manera extraoficial eso se informaba, o al menos así he conocido, sucede en algunos casos. Sin embargo, se quería encontrar una solución, digamos, más formal y desde la norma para que se pudiera dar esa categorización, pero una categorización que no vulnerara el derecho a la intimidad de la persona, porque hay ciertas enfermedades infectocontagiosas de interés público que llevan consigo una carga moral o una carga de estigma u otro tipo de cargas, cualquiera que sea, que puede vulnerar la intimidad tanto de la persona fallecida como de sus deudos o dolientes, y que por lo tanto no se quería decir en las causas del fallecimiento esas enfermedades concretas. Entonces, esta es como una solución intermedia que me parece muy acertada por parte del Ministerio de Salud, en simplemente hablar de cadáveres categoría 1 y categoría 2. Categoría 2 nos implica que hay un cadáver con una enfermedad infectocontagiosa de interés en salud pública, que por lo tanto requiere de unos protocolos de bioseguridad reforzados, eh, sin que se sepa necesariamente cuál es esa enfermedad infectocontagiosa. Es decir, sí se sabe que debe tomarse unas protecciones adicionales, protocolos, digamos, más rigurosos, pero sin llegar al punto de vulnerar la intimidad de la persona, de saber exactamente qué enfermedad es. Ahora bien, si en la práctica sí se llega a saber, pues bueno, eso ya será otro tema aparte, pero digamos que al menos así es como está concebido teóricamente la norma. Y de no encontrarse en alguna de esas circunstancias de la categoría 2, entonces pues simplemente estaríamos ante un cadáver categoría 1, pero, y entonces ahí viene el hecho de por qué me quise adelantar un par de diapositivas, estando hablando del principio de precaución, y es que en todo caso, la categoría no sé hasta qué punto tenga mucha relevancia. De todos modos, eso pienso es más criterio de ustedes, que son los expertos, sobre todo de tanatopractores y personas de servicios iniciales, de establecer hasta qué punto el principio de precaución de todos modos podría ser suficiente, porque el principio de precaución nos dice todo cadáver, independientemente de su procedencia, es considerado potencialmente infectante. Entonces, si partimos de ese principio de precaución, básicamente eso es lo que nos está diciendo, es como si todo cadáver fuera casi categoría 2. Entonces, si todo cadáver debe tratarse potencialmente como un cadáver categoría 2, al menos en teoría, en virtud del principio de precaución, quizás la distinción no tendría tanta relevancia, pero, insisto, no soy el experto ni la persona que está tratando el cadáver directamente para saber si el hecho de que vaya a existir esa categorización, si
repercuten una importancia, digamos, de trascendencia o de efectos prácticos para la vida de quienes tienen que tratar directamente con el cuerpo, sobre todo en los estados iniciales, en la recepción en la IPS o en el domicilio, en los traslados iniciales, de pronto algunos intermedios y principalmente también en la tanatopraxia. Pero sí, tiene repercusiones, entonces pues ahí está la diferenciación de categoría 1 y categoría 2 de los cadáveres y entonces para que cerremos el día de hoy, podemos analizar este anexo, es el anexo 1, y que nos habla precisamente sobre los cadáveres categoría 1, categoría 2 y las diferencias de tratamiento y de aspectos sanitarios a tener en cuenta en unos y otros. Y también qué servicios funerarios se pueden prestar para los cadáveres de categoría 1 y para los cadáveres de categoría 2, y lo cual nos va a evidenciar también lo que he hablado recientemente sobre que es una resolución o un proyecto que ha tenido mucho más en cuenta la dignidad póstuma del fallecido y la dignidad y el respeto a la memoria y consideración de los deudos o dolientes. Esto pienso lo va a ratificar, lo veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, vemos en categoría 1 azul riesgo bajo, en categoría 2 rojo riesgo alto, y la descripción, pero la descripción pues ya la vimos, entonces podríamos saltarla. En categoría 1 cualquier cadáver que no represente riesgo de enfermedad infectocontagiosa de interés público. Entonces, con respecto al embalaje, nos dice, los cadáveres de categoría 1 deben usar mortaja usual en tela y no requiere embalaje plástico. Acá estamos hablando del embalaje primario. Y categoría 2, si se realiza la tanatopraxia o el embalsamamiento, se podrá utilizar la mortaja usual en tela sin requerir embalaje plástico. Si no se realiza la tanatopraxia o embalsamamiento, será obligatorio en plástico de alta densidad, una bolsa, impregnar por aspersión con agente desinfectante la bolsa en la cara en contacto con el cuerpo, cerrar e impregnar por aspersión la cara externa. Entonces, perdón, me devuelvo un momento para que lo vayamos digiriendo. Entonces vemos que con categoría 2, ahí ya tenemos un primer aspecto que nos dice bastante sobre el reconocimiento de lo que logra la tanatopraxia en un cuerpo, que es prácticamente no solo su higienización, porque pues la higienización puede ser en algunos casos hasta superficial, sino sobre todo la preservación y el hecho de que esa preservación logra casi que una desinfección completa, y una, no sé si será inadecuado el término que voy a utilizar, una inmunización del cadáver con respecto a potenciales infecciones hacia las personas vivas que estén alrededor del mismo, punto que un, un cuerpo con tanatopraxia pues no presenta, según tengo entendido, por ejemplo, en el caso de cuerpos COVID no presentaría registros del virus o en caso de otras enfermedades infectocontagiosas, de ahí que con base en esa lógica se permita que para cadáveres categoría 2 se realice la tanatopraxia, cosa que no se permitió en el caso en la pandemia con los cadáveres COVID-19. Por eso vean ustedes cierto grado de madurez en el ministerio con respecto a entender que la tanatopraxia tiene esa virtud y que en reconocimiento de esa virtud entonces pues se permite que cadáveres categoría 2 sí sean embalsamados, y que una vez embalsamados y en virtud de que representan un riesgo no digamos inexistente sino un riesgo menor de contagio, entonces se permite que el embalaje sea el mismo que si fuera un cadáver de categoría 1, es decir, podrá utilizar la mortaja usual en tela sin requerir embalaje plástico. Ahora bien, en cadáveres categoría 2, si no se realiza la tanatopraxia o el embalsamamiento, entonces sí será obligatorio un protocolo o procedimiento adicional que es el embalaje en plástico de alta densidad, impregnar por aspersión con agente desinfectante la bolsa en la cara en contacto con el cuerpo y cerrar e impregnar por aspersión la cara externa. Entonces, si hay tanatopraxia, volvemos a la regla básica de categoría 1 y si no hay tanatopraxia, entonces volvemos a los protocolos adicionales de cadáveres categoría 2. En cuanto a los rituales funerarios, y vean nuevamente el tema de la madurez con respecto a los rituales, tanto para cadáveres categoría 1 como para cadáveres categoría 2 están permitidos los rituales funerarios. En el caso de cadáveres categoría 2, tanto más si se trata de cadáveres que han sido sometidos al proceso de tanatopraxia. La tanatopraxia
Volvemos a lo mismo, permitida en cadáveres tipo 1, obviamente, y permitida en cadáveres tipo 2 o categoría 2, fortaleciendo los equipos y elementos de protección personal. Y vean ustedes que ni siquiera la norma nos dice exactamente en qué consiste ese fortalecimiento, es decir, hay una confianza y pienso que en ese aspecto tenemos que, digamos, ser responsables de no abusar de esa confianza por estas descripciones genéricas, porque fortalecer los equipos y elementos de protección personal suena a algo muy genérico, pero es porque es dejado a la experticia y a la pericia del tanatopractor de cuáles son los elementos debidos, que ustedes los conocen mucho mejor que yo, entonces que sí existan los elementos de protección personal y los protocolos básicos, más unos adicionales por tratarse de cadáveres categoría 2, pero sí se permite la tanatopraxia. En cuanto a la disposición final, en cadáveres categoría 1, pues por supuesto todos los tipos de disposición final, inhumación, cremación, hidrólisis alcalina y nuevas tecnologías. Eh, pues obviamente ya se están dando cuenta ustedes que el proyecto de resolución incluye las nuevas tecnologías, solo que todavía no hemos llegado a ese capítulo ni llegaremos el día de hoy. Y en cadáveres categoría 2 se permite la inhumación, la cremación, la hidrólisis alcalina y la determinada en particular por la entidad nacional o internacional de acuerdo al tipo de enfermedad. Es decir, de acuerdo a ciertos tipos de enfermedades, se dictamina un método de disposición final específico como el ideal. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, se dictaminaba en primer lugar la cremación y solamente se empezó a permitir la inhumación en la medida en que se coparon las capacidades de respuesta de los hornos crematorios del país, por lo que se tuvo que permitir la inhumación, de donde se derivó el hecho de las inhumaciones en doble bolsa hermética, que nos tienen con los problemas de exhumación a día de hoy. Pero vean ustedes que se permite inhumación, cremación o hidrólisis alcalina, pero en todo caso van saliendo directrices para casos determinados y hay otra norma que no está acá en el anexo, no recuerdo en qué artículo está, pero ya la veremos, que nos complementa que en los casos de enfermedad infectocontagiosa se preferirá la cremación y se preferirá la hidrólisis alcalina para la gestión integral de los cadáveres categoría 2 con un comentario, y es que inicialmente el proyecto de resolución de gestión integral del cadáver hablaba únicamente sobre que se preferirá la cremación para el caso de cadáveres categoría 2. En los comentarios que enviamos al Ministerio de Salud, adujimos que precisamente la hidrólisis alcalina está comprobado en distintos estudios, permite una destrucción total de agentes patógenos, llámese bacterias, virus o priones, como lo es el que genera la enfermedad de Jacob Creutzfeldt, que es la de la enfermedad conocida popularmente como de las vacas locas, y que por lo tanto, al permitir esa desactivación de bacterias, virus y priones, la hidrólisis alcalina también es una tecnología apta y comparable con la cremación en términos de destrucción total de estas enfermedades infectocontagiosas. Entonces se tiene y ya quedó actualizado o va a quedar actualizado según la respuesta que me llegó del Ministerio de Salud, que en casos de cadáveres categorizados se permitirá o se preferirá mejor cremación o hidrólisis alcalina. Y ya para finalizar, en cuanto a equipos de protección necesario para la manipulación, tenemos en cadáveres categoría 1 durante la tanatopraxia, ropa de protección corporal antifluido, guantes de nitrilo o similares y protector respiratorio. Y en el caso de cadáveres categoría 2, manipulación en la manipulación antes y durante el embalaje o tanatopraxia, porque es distinto los requisitos, porque recordemos que como la tanatopraxia es la que nos da esas garantías de menor riesgo, por lo tanto los elementos de protección personal son menos exigentes, son más exigentes antes de la tanatopraxia que cuando ésta ya se ha realizado entonces. Antes de y durante el embalaje o la tanatopraxia, los requisitos de elementos de protección personal serán ropa de protección corporal antifluido y traje de protección corporal encima de este, protector respiratorio, preferiblemente N95, obligatoria en caso de tuberculosis o mascarilla tipo full face. 3, doble par de guantes. 4, gafas de seguridad o mascarilla tipo full face. Y esos serían los requisitos en elementos de protección personal. Y en cuanto a categoría 2, cadáveres categoría 2, posterior a la tanatopraxia, entonces pues volvemos a los elementos de protección personal de cadáveres categoría 1, porque podríamos decir que hay como una similitud, no es decir que cuando se le haga tanatopraxia a un cadáver categoría 2 se convierta en categoría 1, sigue siendo cadáver categoría 2, pero los requisitos
En cuanto a elementos de protección personal, una vez realizada la tanatopraxia, pasan a ser los de cadáver de categoría 1. Entonces, reiterándoles que el día de hoy eh, será solo la primera de 2 o de pronto 3 jornadas para que terminemos de revisar el proyecto de resolución de gestión integral del cadáver y esperando recibir de parte de ustedes nuevamente los comentarios, las inquietudes, las sugerencias también en cuanto a la presentación o desarrollo de la misma charla para que podamos construir y mejorar. Quedarían invitados y pues los dejo en manos de María del Pilar para que les comente sobre un evento que habrá mañana en la ciudad de Ibagué con Remanso, para si de pronto tenemos ya fecha para nuestro próximo encuentro, para continuar con la jornada del día de hoy y otros temas de interés de la corporación. De nuevo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la participación que enriquece tanto este espacio y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes lo que hemos aprendido y visto el día de hoy. Un saludo. Muchas gracias, doctora Cristina. Muchas gracias a Agustín, muchas gracias a todos ustedes por estar siempre atentos a estas convocatorias de nuestros miércoles. Mañana estaremos en Ibagué. Hemos convocado a todos nuestros colegas funerarios de los departamentos del Tolima, del Huila y del Caquetá y de parte de Cundinamarca, aquellos municipios que van en ese corredor vial hacia el sur del país, para presentarle, entre otros, parte de lo que es la gestión integral del cadáver. Allí nos acompañará el doctor Agustín para contarles también un poco de lo que significa la asociatividad y la importancia de hacer parte de estos ejercicios empresariales donde unimos esfuerzos para fortalecernos como sector, en este caso de la industria funeraria. El próximo miércoles, que es el último miércoles pues de mayo, ahora estaremos concertando con Agustín para que, aprovechando que es nuestra jornada de atención en duelo o de temas relacionados con duelo, podamos abordar el capítulo que al respecto está dedicado en el proyecto de la gestión integral del cadáver. Entonces, los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Los que puedan acompañarnos en la convocatoria que tenemos mañana en Ibagué nos lo dejan saber a través de un mensaje para mandarles la información del lugar de convocatoria. Bienvenidos todos, y bueno, que sea un resto de semana de éxito para todos y de bonito trabajo como el que todos los días hacemos. Dios los bendiga. Don Fernando, nos encanta verlo y tenerlo aquí conectado hoy. Prenda su micrófono, don Fernando. El micrófono. Haber estado con todos ustedes, pues siempre hubo un número interesante de colegas conectados y esperamos que la próxima, pues obviamente hayan todavía más, porque seguramente el tema es de mucha importancia. Bueno, que estén bien. Bye bye. Muchas gracias, don Fernando. Igual seguiremos generando estos espacios para que todos estemos sintonizados pues, con la nueva normatividad y con la actualidad de nuestro sector. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.